En este video, exploramos el fascinante recorrido de la visión por computadora, desde sus orígenes en los años 60, cuando Marvin Minsky en el MIT propuso el reto de programar a una máquina para reconocer objetos, hasta el impacto transformador del aprendizaje profundo que abrió una nueva era en inteligencia artificial. Te invitamos a ver el video completo, dejar tus opiniones y preguntas en los comentarios y compartir tu punto de vista sobre cómo estas tecnologías deberían aplicarse. Tu participación enriquece la conversación. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. La visión por computadora, tal como la conocemos hoy, parece casi mágica: un teléfono que desbloquea con tu cara, un coche que frena al detectar un peatón o una aplicación que clasifica tus fotos por perros, viajes o comida. Sin embargo, para llegar aquí, hubo un largo camino lleno de intentos, errores y descubrimientos. En los años 60, las computadoras eran enormes máquinas que apenas resolvían operaciones matemáticas básicas. Y aún así, algunos científicos comenzaron a preguntarse, ¿podría una máquina ver? En 1966, Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, propuso en el MIT un proyecto aparentemente simple: programar una computadora para reconocer objetos en imágenes. Lo que parecía tarea de verano para un estudiante se transformó en un desafío monumental que reveló la enorme complejidad de la visión humana. Durante los años 70 y 80, los investigadores se concentraron en reconocer formas geométricas básicas: círculos, cuadrados, líneas. Se inventaron algoritmos que podían detectar bordes en imágenes y separar objetos del fondo. Era como enseñarle a un niño pequeño a diferenciar una pelota de una caja. Aunque rudimentario, fue el primer cimiento. Con la llegada de más poder de cómputo, en los años 90 se empezaron a usar métodos matemáticos y estadísticos más sofisticados. Los sistemas ya no solo miraban los bordes, sino que aprendían a distinguir patrones, texturas, colores, distribuciones. Fue también el inicio de aplicaciones más prácticas, como sistemas de seguridad y lectores automáticos de matrículas. El auge de Internet y las cámaras digitales produjo una avalancha de imágenes. Ahora había millones de fotos disponibles para entrenar algoritmos. Aparecieron las primeras técnicas de aprendizaje automático aplicadas a la visión. Las máquinas podían aprender, no solo seguir instrucciones predefinidas. En el año 2012 ocurrió el concurso ImageNet, donde modelos competían por reconocer objetos en millones de fotos. Un sistema llamado AlexNet, basado en redes neuronales profundas, arrasó con todos los competidores. Fue como si, de la noche a la mañana, las máquinas hubieran abierto los ojos. Desde ese momento, la visión por computadora dio un salto cualitativo y comenzó la era moderna del aprendizaje profundo. En la actualidad, la visión por computadora está en todas partes, desde diagnósticos médicos que identifican tumores en radiografías hasta filtros de redes sociales que ponen orejas de perro a tu rostro. Lo que empezó como un sueño de laboratorio ahora influye en la vida diaria de miles de millones de personas. La revolución del aprendizaje profundo. Si hubiera que señalar un antes y un después en la historia de la visión por computadora, ese punto de quiebre sería sin duda la llegada del aprendizaje profundo. Lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción, máquinas que reconocen rostros, traducen imágenes en palabras o diagnostican enfermedades, se volvió posible gracias a este salto tecnológico. Hasta los años 2000, los sistemas de visión por computadora dependían de instrucciones rígidas. Eran sistemas basados en reglas, típicos de la IA simbólica. Los ingenieros debían decirle al algoritmo que buscar: fíjate en los bordes, busca círculos, detecta patrones de color. Era como explicarle paso a paso a un niño cómo reconocer una silla: tiene 4 patas. Tiene un respaldo. Sirve para sentarse.
El problema es que las sillas no siempre son iguales, algunas tienen 3 patas, otras son de colores brillantes, otras son plegables. Los algoritmos tradicionales se confundían con facilidad, porque solo entendían reglas fijas. El aprendizaje profundo introdujo sistemas de la IA conexionista. En lugar de programar manualmente las características que debía buscar, los ingenieros crearon redes neuronales artificiales capaces de aprender por sí mismas a partir de ejemplos. En vez de decirle a la máquina que es una silla, simplemente se le muestran millones de fotos de sillas y no sillas y la red neuronal aprende por experiencia, igual que un niño pequeño que aprende a reconocer objetos viendo el mundo. La revolución del aprendizaje profundo no fue un cambio técnico aislado, abrió la puerta a aplicaciones que hoy usamos a diario como reconocimiento facial en teléfonos y redes sociales. Filtros inteligentes que transforman fotos en caricaturas o cuadros artísticos. Asistentes de conducción en automóviles que identifican peatones y señales. Diagnóstico médico asistido, donde las máquinas encuentran anomalías en radiografías con más precisión que muchos especialistas. Traducción visual, como aplicaciones que leen un cartel en chino y lo muestran al instante en español. Todo esto se volvió posible porque, con aprendizaje profundo, la visión por computadora dejó de ser un experimento académico y pasó a convertirse en una tecnología práctica, precisa y escalable. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.